Fíjate que dentro de todas las etapas de la vida artística en la historia de México, hay algunas más importantes o más reconocidas que otras. El muralismo tal vez sea el más reconocido a nivel mundial. ¿Tú sabías que además de David Alfaro Siqueiros, de Diego Rivera y de Orozco, hay otros muralistas? Fíjate que curiosamente sí, porque hace una semana fui a un recorrido Ok, precisamente al Museo de San Ildefonso y ahí estaban haciendo mención de que existen, ¿qué te gusta? Una decena más de artistas de nombres, que fincaron el claro. muralismo, que gracias a ellos esta gran y prodigiosa vertiente artística nació. Sí. Pero yo creo que aquí es importante que la gente que nos escucha, que nos está viendo, que sepa que precisamente hoy vamos a definir muchos de estos aspectos. Así es, amigo Así mío. es que somos todos tuyos, Ángel. Pues les doy la bienvenida a todos los que nos estén escuchando hoy de manteles largos, porque no solo vamos a hablar de muralismo, sino vamos a hablar de uno de estos grandes nombres Oye, de manteles largos y de pinceles y de largos. pinceles largos, de brocha De gorda. brocha. Estamos nada Ok. más y nada menos con nuestro buen amigo Fernando Leal Audirac. Bienvenido, amigo mío, ¿cómo estás? Bien, aquí un gusto estar con Qué ustedes. gusto verte, Mm, Fernando. Un gusto para mí. Y bueno, pues vamos a hablar acerca del muralismo y estos otros dos nombres. Qué padre, porque seguramente muchos de nuestros radioescuchas y audioescuchas no conocerán el nombre de tu papá. Bueno, no, yo creo que sí, porque justamente, realmente en todo esto que acabas de mencionar ha habido Ujú. muchos nombres que han ido circulando, pero Sí. los fundadores del muralismo mexicano son concretamente 5, a los cuales se van a añadir otros 2. Otros dos. Ok. Esos 5 son Fernando Leal, Ramón Alba de la Canal, Fermín Ujú. Revueltas, Jean Charlot y Diego Rivera. Ok. Esos son los 5 fundadores. 2 años después se les va a añadir José Clemente Orozco y aún años más tarde Siqueiros. Ujú. Esos son, digamos, los 7 que podríamos Ok. considerar fundadores del muralismo. Los primeros 3 grandes, que ese es digamos, un eufemismo que viene del Renacimiento italiano, Leonardo, Miguel Ángel y Rafael, los primeros 3 fueron eh, Rivera, Leal y Charlot, pintados así en el muro de Charlot. Ajá. La obra que trazó la ruta que seguirían todos los muralistas después son Los danzantes de Chalma de Fernando Leal. Ajá. Y el primer cuadro de tema revolucionario fue El campamento de un coronel zapatista de 1921-22 de Fernando Leal, ¿no? Ujú. Entonces todos los demás fueron influenciados por ese notable artista Ujú. que en realidad, curiosamente, aunque si su nombre tal vez no es tan conocido, Exacto. sí es uno de los más conocidos por una razón muy Ujú. sencilla, porque los frescos que pinta en la capilla del Cerro del Tepeyac, Exacto. de la ciclo guadalupano, pues son los más visitados Oh. de este país. Ajá. Cuenta con 22 millones de visitantes anuales, así que más conocido que eso es Sí, difícil sí, sí, Claro. que sepan o no el nombre del artista. Todo esto pues han sido el resultado de un proceso muy largo y Mm. efectivamente gracias a la gentil invitación de nuestros amigos Rivera, Orozco y Siqueiros, André Orozco, Juan Coronel Rivera y David Constantino Siqueiros, Ah. nos hemos reunido como una familia gracias a la Claro. invitación de nuestro querido Alfonso aquí en un coloquio justamente de los 4 grandes, ¿no? Ujú. Fundadores del muralismo, que Ujú. después efectivamente hay generaciones que vienen después, algunos que fallecieron prematuramente como Revueltas, Mm. etcétera, pero los que tienen, digamos, una producción más vasta y de mayor significación serían estos 4 grandes artistas. Pues este programa ya se antoja, ¿no? Sí, Ya sí. con este abrir de boca. Tremendo. Caray, pues amigos de la Canaco, amigos que siempre nos han acompañado aquí en la chimenea, les damos la bienvenida con este pequeñísimo adelanto de lo que va a platicar, de lo que se va a conversar en este programa, que va a estar de lujo, sobre todo porque vamos a escuchar a uno de los descendientes, ¿no? Ujú. Sobre todo de estos artistas que, como lo dijimos en un principio, han fincado el muralismo
con sus intervenciones, con su trabajo, con sus técnicas, etcétera. Pero antes de profundizar, estimado Fernando, que qué gusto tenerte aquí, ¿por qué no nos conversas un poquito? Danos una idea de cómo llegaron los primeros pinceles a las manos de tu papá, ¿no? ¿Por dónde llegó? ¿Dónde los vio? ¿Quién lo invitó? No lo sé, ¿verdad? O sea, siempre, a lo mejor fue por cosas del destino, no lo sabemos, pero ahorita lo vamos a saber. ¿Por qué tu padre se convirtió en un extraordinario pintor, en un artista genuino? Bueno, yo creo que la vocación, es decir, esto es un don, ¿no? Claro. No es algo, es algo que se nace, ¿no? Con estas facultades. Sí. Y ya en mi familia había habido, en el lado de mi padre, un gran pintor en el siglo XIX contemporáneo de José María Velasco, aunque sí mi padre pensaba haber heredado su talento de mi bisabuela, que hacía unas composiciones en cera y figuras de cera muy notables, ¿no? Entonces, en un ambiente entre taurino y cinematográfico, mi abuelo fue junto con los hermanos Alba, que eran los tíos y el papá de Ramón Alba de la Canal, que es otro de los fundadores del muralismo. Los dos primeros, en realidad, serían mi padre y Alba, poco antes de la llegada de Diego de Europa, desde Europa en 1921, ¿no? Entonces, todo esto empieza en este ambiente, digamos, muy particular, taurino. Mi abuelo era un empresario de toreros y un pionero, como ya lo dije, de la cinematografía, de las primeras salas de exhibición cinematográfica que hubo en México hacia 1904. Entonces también fue uno de los primeros hombres en tener automóvil en esa época, ¿no? Con su chofer y todo esto. Entonces, mi padre, para esto hubo una circunstancia fortuita que pocos conocen. Todos estos personajes pertenecientes a un mismo cepo o clase social asistían a la que era la mejor escuela primaria en esa época, que era el Colegio Franco-Inglés, que estaba en Mascarones, ¿no? El famoso Colegio de Mascarones. Entonces fueron compañeros de escuela primaria mi padre, Siqueiros, Ramón Alba de la Canal y Agustín Lazo. Los cuatro estuvieron en el mismo salón. Imagínate en el salón, estos cuatro amigos. Ese fue el salón. Y yo tengo una fotografía allá por el año de 1904 de unos niños vestidos jugando a los mosqueteros, una cosa así, piratas. Y ahí están. Todos esos niños son los que van a ser el secretario de Hacienda, el presidente de la República. Ahí están esos niños que son los compañeros de escuela, ¿no? Entonces, en esa época, hacia el año de 1911, cuando mi padre tiene 15 años de edad, se acercan tímidamente a la Academia de San Carlos, pero el ambiente lúgubre que describirá después mi padre en sus ensayos y en la historia de la Academia de San Carlos, aún inédita y que es una preocupación de la universidad que se llegue a publicar después de tantos años porque es la más completa que existe. Bueno, se acercan al ambiente de la academia y un poco horrorizados de la decadencia y una cosa bohemia, ¿no? En ese momento estamos en plena revolución. Se alejan y un grupo de estudiantes un poco más grandes de edad que ellos, Romano Guillemín, etcétera, que son un poco mayores, hacia 1913, en contra del profesor de anatomía que se llamaba Daniel Vergara Lope, se inicia un movimiento revoltoso, vamos a decir, y hacen una huelga contra el director de la academia, al que reciben a jitomatazos el arquitecto Rivas Mercado, el autor de la columna de la Independencia. Entonces, en la huelga de 1913, ¿no? Que empieza con las revueltas en 1911, empieza la huelga en 1911, ¿no? Pero en 1913, ya para 1909, había regresado a México el gran pintor Alfredo Ramos Martínez, que era un amigo de Picasso y alumno de Claude Monet, y había vivido, digamos, los últimos años del impresionismo, ¿no? Había vivido en pleno el impresionismo en París, y encuentra en esta revuelta estudiantil un eco de la escuela de Barbizon, que es como se funda en Francia el impresionismo. Y entonces aclama a los estudiantes revoltosos que deciden organizar una escuela de pintura al aire libre en el barrio de Santa Anita, cerca de Xochimilco, que la llaman pomposamente Barbizon. Y ahí ya se acercan
a Ramos Martínez, mi padre, Alba de la Canal y Siqueiros. Es así como empieza mi padre ya a pintar profesionalmente. Esto sucede, como ya lo dije, en 1913. ¿Qué edad tenía en ese En momento? ese momento tenía 17 años de edad. 17 años. Él nació en 1896. Ajá. Era un año, una cosa así mayor que Siqueiros o 1 o 2 años mayor que Siqueiros, un año tal vez, y uno mayor que Alba de la Canal también, ¿no? Entonces Podríamos pensar que esta escuela al aire libre es los inicios de lo que después se va a convertir en el muralismo. absolutamente, absolutamente. La escuela dura poco tiempo porque obviamente queriendo calmar los ánimos de los estudiantes revoltosos, esa escuela se inaugura en el periodo del régimen de Victoriano Huerta, siendo ministro de Instrucción Pública Nemesio García Naranjo. Entonces, queriendo aplacar en este México agitado, revolucionario, ¿no? Los ánimos de los estudiantes, nombran a Ramos Martínez, pero dura pocos meses el experimento de 1913. Pasarán años del 1913 a 1920 para que se vuelvan a abrir las escuelas al aire libre. Mi padre y los otros que siguen reuniéndose, y el grupo de 1915, y se reúnen los unos en las casas de los otros, ¿no? Ahí mi padre pinta uno de sus cuadros más importantes de juventud, que es el retrato de mi tía, que se llama Retrato de mi hermana, que tenía 12 años. Entonces era una niña que, párate allí, Lupita, y no sé qué, ¿no? Y entonces la pintaban en la casa de mi papá, Alba de la Canal y Siqueiros. Iban ahí, que en esa época eran grandes amigos. Una pregunta. Sí. Doctor Atl, ¿en algún momento entra a escena aquí? El Dr. Atl es un predecesor ilustre del muralismo, como lo es también Saturnino Herrán. En 1910, con motivo de la celebración del centenario de la independencia y el momento de explosión de la revolución, ya se había pensado en decorar en ese momento en construcción, Palacio de Bellas Artes, ¿no? Iniciado por un importantísimo arquitecto italiano, Adamo Boari, ¿no? Y terminado por el arquitecto Mariscal en los años 30, ¿no? Pero la explosión de la revolución impide que en ese momento se inicie el muralismo. Pero aquí yo quisiera precisar que podríamos hablar de muralismos, porque este espíritu del tiempo es algo que recorre Europa. Y en ese momento, es decir, en ese año 1910, entre 1890 y 1910, surgen los muralismos en París, en Viena, en Oslo, en Berlín, en Roma, por supuesto, ¿no? Sí. Y ahí están los grandes artistas que tratan de volver a lograr la unidad arquitectura, pintura, escultura, que es lo que distingue al Renacimiento italiano. Todos evocativos, digamos, de ese sentido de unidad plástica del Renacimiento. Curiosamente, otro común denominador de estos muralismos son los escenarios en donde estas obras se realizan, que son normalmente universidades, fíjense ustedes, claro, universidades, sí. O las alcaldías de estas ciudades muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en Praga, ¿no? Alphonse Mucha, Sartorio, Frank Brangwyn, Puvis de Chavannes, en fin, son muchos los artistas, Emanuel Vigeland, Munch, en el alma mater de Oslo, en fin, todos estos artistas, lo que estaba pasando en México era un reflejo o una coincidencia de este espíritu del tiempo, de este cambio entre el 800 y el 900, en donde estos muralismos quieren reconstruir la grandeza del Renacimiento italiano con una técnica moderna y con otro signo muy, muy especial. Digamos que lo que sería el Renacimiento italiano, que llamémoslo el antecedente de todos los muralismos, tiene una temática épico-religiosa, sí. Sobre todo religiosa, ¿no? Porque es el auge del gran momento de los poderes de consolidación del mundo moderno, ¿no? El Renacimiento, la recuperación de la antigüedad, en fin, el Vaticano en su esplendor, todo esto, ¿no? El nacimiento de los mecenas. El nacimiento de los mecenas, todas estas cosas. Y los muralismos del siglo XX no tienen totalmente ese signo
religioso, sino parten de una bandera laica y casi todos se concentran en la reafirmación de una identidad nacional. Por ejemplo, Mucha en Praga pinta la historia de los pueblos eslavos, ¿no? La epopeya de los pueblos eslavos. En el alma mater, ¿no? de Oslo también está la ciencia y todo esto. Me explico, temas científicos, todas estas cosas. En París, Louis de Chavannes, y así sucesivamente, ¿no? Hay esa preocupación, sea por la ciencia que por la filosofía y por la reafirmación de una supuesta identidad nacional. Una cuestión, nos echamos tantito para atrás. Hablabas de la pintura de tu tía, ¿no? Sí, el retrato que le hizo a mi tía. Exactamente. Mi ¿Ese padre. cuadro se puede ver en algún lugar? ¿Ustedes lo tienen? ¿Existe? ¿Se Sí, perdió? claro. No, claro que existe. Ujú. Claro que existe y ha sido exhibido en muchos museos, etcétera. Y es un cuadro muy famoso. Ujú. Pero bueno, ese es uno de los... Quiero volver, esto nos vuelve a aterrizar en el terreno nacional. Claro. Llegamos a los años 20 Ujú. y en los años 20 se fundan la siguiente escuela, la de Chimalistac y después Coyoacán, escuelas al aire libre, Sí. y se mudan a vivir a Coyoacán el grupo de los 6 de Coyoacán, que serían Díaz de León, que ya estaba desde 1913, si no mal recuerdo. Ok. Díaz de León, Alba de la Canal, Fermín Revueltas, Fernando Leal. Ramos Martínez. Bueno, Ramos Martínez es el director Ajá. de la academia, ¿no? Y él no vive ahí. Gabriel Fernández, pero no Gabriel Fernández Ledesma, que se integrará después, sino otro Gabriel Fernández, apodado el bolchevique, El ¿no? bolchevique. Entonces, estos son los 6 o 7 que forman el grupo de Coyoacán. Es ahí donde el muralismo va a nacer, porque Vasconcelos, en ese momento, rector de la universidad, primero rector de la universidad y después primer secretario de Educación, porque antes era Ministerio de Instrucción Pública, cambia a Secretaría de Educación. Durante el régimen de Obregón, invita primero para decorar el paraninfo del anfiteatro de la preparatoria, que después se llamará Anfiteatro Bolívar cuando lo decora Fernando Leal en 1930. Ok. Pero en ese momento el muro vacío del paraninfo es preocupación de Vasconcelos, que haciéndose eco de este espíritu del tiempo que ya he explicado Ajá. someramente, de estas inquietudes neorrenacentistas que pululan en Europa, él piensa que si el hombre es pequeño, sus obras deben ser grandes, e invita primero a Germán Gedovius, un pintor que había estudiado en Berlín con Kaulbach y Lembach, a que decore este muro. Por su edad, Gedovius rechaza la invitación y entonces invita a Ramos Martínez, pero Ramos Martínez era un pintor impresionista, de cuadros de caballete, una cosa muy refinada, que detestaba todas estas cosas de Puvis de Chavannes y de Paul de la Roche y todos estos pintores, ¿no? Y entonces con mucha diplomacia le dice a Vasconcelos, le dice, no, mire usted, qué encantado, si yo pudiera, pero tengo una afección cardíaca que me impide subir a los andamios. Le da algún pretexto así de ese tipo. Y entonces Vasconcelos, un poco desilusionado y desesperado, le dice, bueno, pero invite usted a alguno de sus colaboradores que se interese. Entonces, Ramos Martínez le dirige a este grupo de Coyoacán, a este grupo de los 6, una arenga contra la pintura mural. Dice, los ministros lo único que quieren es una señora gorda con un cuerno de la abundancia de la que surjan riquezas sin límite. Y eso, nada de eso vale 2 centímetros de un cuadro de Claude Monet. 2 centímetros de un cuadro de Claude Monet valen más que las Grand Machines de Paul de la Roche, ¿no? Oh. Así lo dice. Entonces ya después de un discurso así un poco atemorizados, hay 2 que aceptan el reto. Esos 2 son Fernando Leal y Ramón Alba de la Canal. Entonces aceptan separadamente competir por aquel muro. Leal había hecho ya proyectos murales desde 1916 para fachadas, una fachada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en azulejos. Entonces ya tenía una idea de cómo abordar esto. Y Alba decidió, esto a mí me lo contó Alba personalmente, Mira. porque era como mi tío, ¿no? Me quería mucho y me decía, ay,
me decía a mí, no te olvides que yo te cambiaba los pañales. ¿No? Y era cierto, además, juguetes y demás, era un hombre adorable. Entonces, él, Alba, empezó a trazar figuras de grandes dimensiones, como una alegoría de la primavera, una cosa así, ¿no? Unas figuras desnudas de grandes dimensiones, fue lo que él me dijo. Mi papá empezó a hacer proyectos a escala, a él le pareció más congruente hacer una composición a escala y luego estamos en esto cuando, invitado por Vasconcelos, llega Diego de Europa y llega también a México en su segundo viaje un pintor estudiante de pintura francés que se llama Jean Charlot. Charlotte. Ajá. Entonces Charlot pues se pone en contacto con el director de la academia, con el bibliotecario de la academia, Lino Picaseño y Cuevas, a quien también conocí, y a Charlot también lo conocí de niño. Ah. Entonces, Lino Picaseño lo pone en contacto con mi papá porque el francés de mi papá era extraordinario. Mi papá era un hombre muy culto, hablaba 10 lenguas. Oh, qué ¿No? barbaridad. Era latinista, helenista, nahuatlato. Él ya estaba profundamente inmerso porque el vecino era Manuel Gamio, el gran arqueólogo y antropólogo, era el vecino de casa de mi abuelo. Ok. Entonces mi papá creció ya en esto y él ya hablaba náhuatl y todo esto y tenía todos los códices. Yo tengo los facsímiles del códice mendocino y del códice sagún. Unos Los titanes. códices. Esas personas. Entonces era ya un experto en eso y es por eso que es Leal quien traza la ruta que van a seguir los demás, ¿no? Porque era el intelectual más completo, ¿no? Bueno, entonces, compitiendo amablemente, amistosamente por este muro, es el momento en que llega Diego de Europa, ¿no? Llamado por Vasconcelos. Vasconcelos también había llamado para que viniera a integrarse a este grupo de artistas modernos al pintor español Daniel Vázquez Díaz, que no quiso venir o cobraba mucho dinero por venir, ¿no? Que después hará también pintura mural en la España franquista, ¿no? Los frescos de la Rábida. Hago este paréntesis porque puede ser interesante, ¿no? Como información. Entonces llega y llega Charlot, que como ya dije, buscaba a alguien con quien conversar en francés, y Lino Picaseño lo pone en contacto con mi papá. Entonces, en ese momento, mi padre, que era muy amistoso, etcétera, y afectuoso, invita a Charlot, le abre la... Charlot es un joven que llega ahí con su mamá, ¿no? Huyendo de los horrores de la recientemente terminada Primera Guerra Mundial. Y mi padre lo invita al grupo de Coyoacán, y no solo lo invita, comparte su estudio con él. O sea, lo invita a pintar en su estudio. Él ya pintaba. Sí, claro, ¿no? Charlot era un buen pintor, era un estudiante de pintura y traía un álbum de grabados en madera, un Via Crucis que había hecho en Francia en 1918, en Cézanne-au-Marne. Y ese álbum le impresiona mucho a mi papá. Y entonces hay una especie de intercambio. Mi papá le ayuda a Charlot a mejorar su técnica pictórica y Charlot le enseña a grabar a mi papá. Y entonces empieza el grabado en madera. Y es ahí que cuando un día yendo a Diego también, como hablaba francés, pues se hacen amigos ahí los tres, ¿verdad? Charlas en francés y se visitan en los estudios, todo esto. Y en una de estas visitas, mi papá ve que también Diego está haciendo proyectos para el mismo muro que él. Entonces ya son tres los que están haciendo proyectos para el mismo muro. De esta suerte mi papá pues se preocupa, dice, no vaya a ser que se pierda la oportunidad de hacer una pintura mural, y decide hacer un cuadro de grandes dimensiones. Para esa época era de grandes dimensiones, ¿no? Porque los cuadros de las escuelas al aire libre, que eran, digamos, pintar a los indígenas en la naturaleza, gente del pueblo, ¿no? Eran siempre bucólicos y eran, como su nombre lo dice, al aire libre. Ramos Martínez insistía que no había que tocar el tema de la revolución por lo sangriento, la memoria tan sangrienta. Y decía Ramos Martínez, la revolución pasará, el indio será lo que quede, ¿no? Entonces, mi papá decide que, porque él había conocido a Zapata, ¿no? Durante la revolución y todo esto, Zapata lo acaban de asesinar en 1919, aquí estamos en 1921. Hace 2 años atrás. Exactamente. Entonces, como señala Charlot, el primero de todos los artistas en demostrar simpatía por el movimiento
revolucionario es Fernando Leal. Ujú. Y entonces ya Leal había retratado a Zapata en 1916 en una caricatura Art Nouveau muy bonita. Entonces mi papá decide hacer un cuadro de grandes dimensiones y tocar el tema prohibido, la Revolución Mexicana. Es el primer cuadro de tema revolucionario. Pero no solo es el primer cuadro de tema revolucionario, sino que no lo pinta al aire libre. Es un cuadro compuesto matemáticamente en su estudio, ¿no? Que tendría como fuentes iconográficas los bebedores de Velázquez, el Baco de Velázquez, o el desayuno sobre la hierba de Manet, etc. Es una obra muy culta, pero en su estructura geométrica, su estructura compositiva, ese cuadro va a trazar la disposición temática y el simbolismo que va a caracterizar a todo el movimiento muralista después. La composición piramidal tiene en la cima de la pirámide el sombrero, en el vértice del sombrero del zapatista, a la Virgen de Guadalupe. Sí. La Virgen de Guadalupe es, como sabemos, obviamente el símbolo de la fusión del mundo indígena y el mundo colonial. Ajá. Es también el estandarte de la independencia con el que el cura Hidalgo enciende la flama independentista, y es el símbolo de la revolución. Luego, un elemento fundamental es que no pintó a Zapata, sino a los zapatistas, es decir, al pueblo, no al líder, sino al movimiento armado, ¿no? En un instante de reposo. Luego, por primera vez aparece en la pintura mexicana el color que va a ser emblemático de México, que es el rosa mexicano, en la camisa del zapatista, ¿no? Entonces, ese cuadro es el que traza, lo dice Charlot después, dice, sin duda, todos abrevamos de ese cuadro. Ese cuadro fue el que marcó la ruta. Y ese cuadro está en proceso cuando obviamente los demás compañeros de la escuela de Coyoacán pues están escandalizados ante esta obra, y este pequeño escándalo llega a los oídos de Vasconcelos. Entonces Vasconcelos hacía repetidas visitas a la escuela, ¿no? Viajando al remoto pueblo de Coyoacán, ¿no? En un viaje en automóvil accidentado, ¿no? Y entonces llega ahí de visita un día en el que Leal no se encuentra y pide que le abran el estudio. Entonces ve el cuadro en proceso y dice, este señor es el que ha entendido, el único que ha entendido lo que yo quiero que sea la pintura de la Revolución Mexicana, ¿no? Y lo vuelve a llamar. Y entonces lo llama y le dice, mire Leal, yo le voy a pedir a usted, ¿no? Que invite a aquellos que considere capaces de pintar murales, ¿no? Para que decoren el edificio de la Escuela Nacional Preparatoria, que es el Colegio de San Ildefonso. Y es así como mi padre invita a Alba de la Canal, a Fermín Revueltas, a Jean Charlot y a Emilio García Caero. Parece ser que Gabriel Fernández el Bolche no quiso aceptar la invitación. Y, en fin. ¿Hay sección áurea en este mural? Sí, eso es aún más complejo que la sección áurea, ¿no? Es ese mural, que es una composición matemática trazada con compás, ¿no? Hemos resuelto finalmente el investigador Rafael Escalante Ruiz y yo, además de la historiadora Laura Emilia Pacheco y Tatiana Flores, a quien ya he mencionado, o que si no he mencionado, lo mencioné mientras estábamos en off, la autora de Mexico's Revolutionary Avant-Garde, publicado por Yale, que tiene en su portada Los Danzantes de Chalma, como el libro conmemorativo del centenario del muralismo, El espíritu del 22, también tiene en su portada Los Danzantes de Chalma, como reconocimiento a la obra pionera que traza la ruta que seguirán los demás. Nos hicimos un buen día una pregunta, este grupo de historiadores y yo, concretamente Escalante Ruiz y yo. A ver, vamos a suponer que yo estoy en San Ildefonso, los muros están vacíos y puedo pintar donde se me dé la gana. ¿Por qué pintó en el tercer tramo, el tramo más alto de las escaleras? ¿No? ¿Por qué? A esta pregunta, Antonio Rodríguez había ya dado en su libro El hombre de fuego una respuesta parcial, diciendo, Leal trató de acumular los mayores problemas plásticos que pudo y se eligió el muro más difícil, más complicado, más irregular. Pero esa respuesta no es la única. La respuesta es más compleja. Ahí viene la formación de los dos equipos, el equipo Charlot Leal y el equipo Revueltas Alba de la Canal. Entonces, Charlot pinta una escena histórica, entre comillas, que es la masacre del Templo Mayor, y Leal una escena contemporánea, que son los Danzantes de Chalma, ¿no? Alba pinta una escena histórica, la imposición de la cruz en América, ¿no?
el desembarco con la cruz, y enfrente de revueltas una escena moderna que es la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Pero ¿por qué el tramo de las escaleras? Entonces ahí concluimos que, viendo la planimetría del edificio, es el punto más alto y apunta axialmente hacia la parte del Templo Mayor en donde sucedió la masacre del Templo Mayor. Ah, Masacre que se dio justamente porque Alvarado vio que se estaba celebrando el culto a Tezcatlipoca, ¿no? Entonces, espantado de estos danzas y ritos, ordena la masacre. Es esto lo que le llaman la fiesta del Toxcatl, ¿no? Sí. Entonces, lo que hace Leal es reconstruir completamente el culto a Tezcatlipoca. Y en un análisis moderno, porque nos ha llevado esto años de investigación, Los Danzantes es una obra que pasarán aún decenios para poderlo desentrañar, ok. por su complejidad. Por ejemplo, incluso hasta la cenefa, vamos a partir de la cenefa que está como, como pasamanos a la Ajá. parte, los cocoles, por así decirlo, los rombos de la cenefa. Ahí es donde está la sección áurea en parte. Es la serie de Ajá. Fibonacci. Son 2132, 1618. Y cuando llega al recodo forma una pirámide trunca que va hacia... esa pirámide trunca va hacia la Virgen en el sombrero de uno de los peregrinos que apunta axialmente Ok. al penacho central del danzante central, que es un autorretrato de Fernando Leal, Ok. la única figura con la boca abierta, Y que mira hacia enfrente, ¿no? y que mira enfrente al retrato que Jean Charlot le hace en su propio mural. Ok. Porque en los tres personajes que están en el lado derecho del mural de Charlot son Leal, son Charlot, Rivera y Leal, ¿no? Ujú. Entonces Rivera ve asombrado la escena que le muestra a Charlot, y mientras Leal se ve a sí mismo en el muro de enfrente. Ok. Se ve a sí mismo transformado como Xipe Totec en el capitán de los danzantes, personificación del sumo sacerdote del nuevo culto a Tezcatlipoca, ¿no? La falta de sombras proyectadas es por la luz axial, cenital, porque es el momento del sacrificio. En fin, todo esto, los colores, es de una complejidad, es un códice. Es un códice y es una obra de una erudición plástica en donde está todas las vanguardias y toda la pintura del Renacimiento y la pintura moderna comprendida en una única pieza, ¿no? Entonces, esta obra revolucionaria es la reconstrucción del rito de Tezcatlipoca, es la reinstalación de los dioses antiguos. Esto va a ser una preocupación constante en la obra de Leal, que después da un giro hacia el bolivarismo, mientras sus otros colegas van hacia la línea soviética. Leal va hacia el bolivarismo, y después, como hemos señalado, cierra lo que abren los danzantes de Chalma con los murales de la Villa de Guadalupe, en donde invierte el sincretismo religioso al introducir una pirámide triunfal en una iglesia con culto. Y pintar ángeles de todas las razas, ángeles negros, y es un gran antirracista, ¿no? No sé si te pasa, amigo mío, pero al escuchar a Fernando dan ganas de ver mucha obra de Leal Ortiz, ¿no? Entonces, una pregunta que te queríamos hacer es, ¿se puede apreciar en algún libro, en alguna documentación, más obra de tu papá? Sí, hay muchos libros. El que ya mencioné sobre esta generación, digamos, de gestación de los inicios, pues son dos, ¿no? El de Tatiana Flores, publicado por Yale, que está en inglés, que se llama Mexico's Revolutionary Avant-Gardes, las vanguardias revolucionarias de México, que es desde el 30-30, estrientismo y 30-30, ¿no? Y el otro, El Espíritu del 22, que es el libro que se publicó con participación, en el caso de los dos capítulos dedicados a Leal, de Tatiana Flores y de Laura Emilia Pacheco, ¿no? Y naturalmente lo aconsejable, lo que podemos recomendarle al público, pues es que vaya directamente a San Ildefonso, donde hay 10 murales de Leal, ¿verdad? La epopeya bolivariana y los danzantes, o vaya a ver el ciclo de la Villa de Guadalupe subiendo al Tepeyac, o para los que viven en provincia, pues en San Luis Potosí hay otros conjuntos de otras capillas, ¿no? El Teatro de la Paz, la estación de ferrocarriles, etcétera. Y luego, pues a través de libros, pues se pueden ver las obras destruidas, ¿no? Por motivos políticos en los años 30 en Panamá, etcétera, y en los años 20 aquí en el Ministerio de Salud Pública. Entonces, eso es, yo creo que lo que yo invitaría más que nada, y en línea hay mucha información, ¿no?
En YouTube se pueden ver también, consultar las conferencias que con motivo del centenario del muralismo organizó el Colegio de San Ildefonso, en las cuales yo también participé, y se pueden ver las obras, ¿no? En métodos muy modernos como estos, ¿no? A mí me gustaría preguntarte los aportes técnicos, los colores, los materiales. ¿Cuál es el aporte que tu padre le da al muralismo y a la plástica mexicana? Bueno, ya lo dije, es el fundador, ¿no? Digo, evidentemente, pero Y su aporte en cuanto esa a época, detalles, digamos. en esa época, en casi todo el mundo se había perdido la técnica de la pintura al fresco. Ok. Entonces, la pintura al fresco, los primeros experimentos Ujú. que tienen éxito en México es una de las cabezas de los danzantes de Chalma, que no está pintado al fresco, sino a la encáustica, pero una de las pilastras del vestíbulo de lo que hoy es Anfiteatro Bolívar y entonces era de la Preparatoria Leal, Ujú. pinta una de esas cabezas al fresco. El primero en usar adecuadamente el fresco es Alba de la Canal. No podemos considerar, contrariamente a lo que se cree, que Charlot haya sido quien ejecuta el fresco, porque no está correctamente ejecutada la técnica. Desde el momento en que Charlot utilizó cemento y no cal, motivo por el cual los colores se degradaron. Ujú. Charlot cambió la técnica, allí hubo, porque en un determinado momento iban a pintar a la encáustica, ¿no? Son 3 los que pintaron a la encáustica en esos años 20, que serían mi padre, Diego Rivera y Fermín Revueltas. Ajá. La técnica de la encáustica ellos la aprendieron de un libro que se llama La ciencia de la pintura, publicado por un químico que se llamaba Viver, que es el químico que fundó la casa Lefranc de colores, muy famosa en París, que eran los que usaban todos los pintores impresionistas, los colores de Franck, y que fue el químico que preparó los colores para las encáusticas de Saint-Sulpice hacia 1864, pintadas por Delacroix. Con esa misma técnica se pintaron en México estos murales a la encáustica, porque pensaban que era una técnica que permitía un colorido más rico. En ese momento todavía Leal no lo confiesa, no sabía hasta qué punto el fresco podía tener la misma riqueza. Lo va a demostrar después en la epopeya bolivariana, por ejemplo, que es prodigiosa desde el punto de vista cromático, ¿no? Ajá. Entonces, esa reconstrucción de las técnicas antiguas y pues desde luego los danzantes, la pintura moderna en el siglo XX tiene un viraje de la composición de tipo psicológico a la composición únicamente de tipo formal. Esto es lo que podríamos llamar lo que sucede con el cubismo después de Cézanne, las señoritas de Avignon, todo esto ya, la composición no tiene tanto el carácter de los personajes y su psicología. En cambio, en los danzantes están los 2 tipos de composición, los 2 tipos, la estrictamente plástica y la estrictamente psicológica. Y los danzantes no se va a repetir en todo el arco de la pintura mural por una razón muy sencilla, porque además de todos los elementos simbólicos y teológicos y místicos y antropológicos que hemos mencionado muy someramente, es un retrato profundamente humano. Entonces, en ese retrato humano se recorre desde la desolación, la inocencia, la lascivia, la estupidez, ¿no? El fanatismo. Todo está ahí, la crítica económica, todo. Y al ser un retrato humano, desgraciadamente, cuando el muralismo adquiere una cierta tendencia oficialista en generaciones posteriores, pues se vuelve la representación de arquetipos, ¿no? Que nos distancian de esa comprensión en donde nos olvidamos que los modelos son indígenas, son personas. Entonces las personas pues tienen la facultad de autogobernarse, son independientes, y eso
Eso fue una de las cosas más peligrosas de los danzantes de Chalma, ¿no? No representar una masa campesina a la que un Estado todopoderoso le va a proporcionar tierras Sí, para sí, sí. para el agro, o un campesino con el capital bajo el brazo va a señalar la ¿Hacia dónde entrada a la deben de ir fábrica. todos, Bueno, no? aquí no. Este es un drama humano, son personas, incluso la lascivia en el indígena del primer plano, al que no le interesa ni el mundo prehispánico ni el Cristo negro de Chalma en la parte más Sí, que oscura y lo deja silenciosa, hasta arriba. porque no está criticando directamente la función del cristianismo, sino está demostrando su impotencia frente a la realidad. Está en silencio, sacrificado ante un drama que se desarrolla en su derredor, y además en este drama de los danzantes de Chalma no hay héroes, sino son personas comunes Claro, y claro. corrientes. Ajá. Eso tampoco se va a repetir en la historia de la pintura mural después, ¿no? Entonces, Ok. los danzantes de Chalma determinó en gran medida no solo la historia de la pintura mural, sino la propia vida del artista, ¿no? Caray, cómo me encanta esta parte donde rescatas textos de libros importantes sobre los temas que estamos desarrollando, y ahora nos vas a leer un pequeño párrafo de 5 renglones Así con es. respecto a... Algo que Richard Bretel escribe acerca de nuestro amigo, de nuestro invitado, Ok. y que me pareció maravilloso como entrada para empezar a hablar más de tu obra, más acerca de ti. Él marca una trayectoria a través de la historia moderna que, si bien incluye a México, no la domina. Los nombres de Picasso, Pollock surgen de sus labios más rápidamente que los de Rivera o Tamayo. Y entre los artistas que intentan un arte posmodernista de fuentes mexicanas, pienso Cenil, Vargas, Núñez, Galán, para mencionar algunos cuantos. Su arte es refrescante, libre de mexicanidad. ¡Qué maravilla! Pues aquí estamos y continuamos en este siguiente bloque para hablar todo lo relacionado ahora sí al Fernando Leal Audirac. Audirac. Es igual. Puede ser. Entonces, ¿qué te parece, Fernando, si vamos adentrándonos y que nos puedas platicar de dónde viene un poco tu gusto, tu afición, tu pasión por el arte, puesto que tuviste 2 papás, padre y madre, artistas? ¿O tomaste de los dos? ¿O quién influyó un poco más en tu vida? Digo, entendemos que de alguna forma tú a los 6 años de edad perdiste a tu padre, pero pues toda la influencia que ha tenido y la cercanía con tu madre, queremos así verlo. ¿Por dónde viene esta pasión por el arte? Pues bueno, ahora sí que digamos que efectivamente, al haber nacido en una familia de artistas, pero no solamente mi padre y mi madre, sino que mi abuelo y los 14 hermanos de mi abuelo por el lado de mi madre eran pintores, y también por el lado de mi padre, ya mencioné, en el siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues acúseseme de falta de originalidad, ¿verdad? Al dedicarme al mismo oficio familiar, ¿no? Claro, claro. Desde luego, la obra de mi padre, a pesar de que falleció prematuramente, me ha dejado hasta la fecha una profunda huella, ¿no? He aprendido muchísimo así que de él y de mi madre, pero yo desde pequeño, ¿no? Ya frecuentaba yo a grandes artistas que pues son algunos de los que he mencionado justamente, Uh-huh, ¿no? uh-huh, Desde pequeño. uh-huh. Conocí a Siqueiros de adolescente y todo esto, ¿no? Alba de la Canal, pues ya lo dije, era como mi tío. Fernández Ledesma fue prácticamente mi maestro más influyente, ¿no? En mis primeros años, el maestro Sánchez Lemos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y mi madre también falleció prematuramente. Mi madre falleció cuando yo tenía 14 años de edad. Entonces me quedé huérfano de padre a los 5 y de madre a los 14. Y a partir de ese momento, digamos que no tuve tiempo de tener una adolescencia. Me dediqué a frecuentar a todos esos grandes intelectuales de la época de mi papá. Y a los 19 años fui admitido en el grupo del Mate, formado en 1926 por los Méndez Plancarte, el padre Garibay, el padre Valdés y mi papá, que era el grupo de latinistas por el que pasaron Alfonso Reyes, Octavio Paz, Pablo Neruda,
Arreola, en fin, todos los más grandes intelectuales de México pasaron por esa tertulia que duró 60 años. Yo fui el último miembro admitido en dicha tertulia y mis colegas, ¿verdad? Compañeros de reunión, pues los más jóvenes tenían 55 años, todos tenían 80, ¿no? Y es así como eso fue una especie de formación universitaria, ¿no? Donde Ricardo Guerra pues practicaba sus programas de filosofía en la radio de la universidad conmigo los domingos, Qué ¿verdad? Y barbaridad. González Rojo Ajá. y Cendejas, el Chato Noriega, en fin, Agustín Yáñez, todos estos personajes yo los conocí, los traté y me formaron, ¿no? Ujú. A partir de esto, años después, muy pocos años después, se formó un grupo de intelectuales en mi casa que, a diferencia de estos cumbres, de estas cimas de la América Latina, de estos grandes intelectuales, incluía también a intelectuales jóvenes, artistas, etcétera, que se reunían en mi casa en el famoso grupo de los viernes, del cual, en esa especie de conspiración, habría de nacer después lo que sería el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, del que yo soy miembro fundador, ¿no? Wow. En el terreno de la de la pintura. Ujú. Entonces, en este desarrollo precoz, yo mis primeros cuadros los hice a los 11, 12 años y ya sabía yo la composición áurea y todo esto a los 12 años, obviamente, ¿no? Había analizado, mi madre nunca quiso que yo creciera con una predilección específica únicamente por la obra de mi padre, sino al contrario, para que no tuviera yo ningún prejuicio. Ella misma me llevó a ver la obra de los otros muralistas, de tal suerte que, sin presunción, puedo decir que soy uno de los que mejor conoce la obra de Diego Rivera o de Orozco o de Siqueiros en profundidad. Y mi madre, después de ese recorrido por el mundo prehispánico, colonial, etcétera, y que fuimos a Japón cuando tenía yo 11 años y todas estas cosas, al final me mostró la obra de mi padre, para que yo tuviera ya una idea, ¿no? Y sin prejuicios, sin porque lo hizo mi papá, sino convencido realmente por su importancia, es de ahí que nace mi admiración, ya con una formación estética. Ujú. Un día entramos a ver los murales justamente bolivarianos, ¿no? Ya después de haber visto kilómetros de pintura mural de todos los demás, entramos y entonces me dice, ¿y estos qué te parecen? Entonces digo, no, pues estos son geniales, digo, qué Sí, color, qué composición. Prácticamente son los que más me han gustado de todo lo que hemos visto. ¿Y de quién son? Dice, ve la firma. Estos los hizo tu padre. Oh, qué ¿no? maravilla. Entonces, así fue como yo llegué No, bueno. a todo esto, ¿no? Entonces, después, en 1993, tú acabas de señalar a Rick Brettel, que era lo voy a decir en inglés porque era como así se le conocía en Estados Unidos, era The Golden Boy of the East Coast, ¿no? Oh, El chico dorado, era el más importante director de museo y curador de los Estados Unidos, ¿no? Entonces él había sido elegido, todo esto es antes de la firma del TLC, por la administración en ese momento Bush, ¿no? Para determinar la política bilateral, ¿no? Qué artistas podían representar a ambas naciones ahora que estábamos a punto de unirnos en un abrazo fraternal, ¿no? Recordemos la frase de Clinton subido en la pirámide del Sol, ¿no? Nuestros pasados han sido diversos, veamos de tener un futuro en común, ¿no? okay. Todo en ese clima muy especial, Ujú. soy, por azares del destino, el primer artista, ya no digamos joven, sino vivo, en exhibir en una exposición antológica en el Palacio de Bellas Artes. Entonces, en esa ocasión se publica el segundo libro de los muchos que existen sobre mi obra, Ajá. que es el que tienes Lo justamente en mostramos tu aquí mano, para que Ujú. lo y vean. que me causó una innumerable cantidad de enemigos por el volumen, Muchas envidias. pero había que hacerlo audazmente, ¿no? Claro, claro. Hay una característica de este libro que no te he comentado. Ok. Lo diseñó Luis Almeida, que es quien también diseñó el catálogo de la exposición que en ese momento se presentaba en el Museo Metropolitano de Nueva York, que se llamaba Esplendores de 30 siglos. Ajá.
Este libro tiene el mismo formato y las mismas cajas. Ajá, Entonces era una respuesta, es una especie de manifiesto, ¿no? Contra la visión que se impone de México a través de las instituciones, porque los 30 siglos del Metropolitan ocupaban un espacio que habría sido como el de la exposición de un único artista o del periodo de un artista, no de 30 siglos de una 30 siglos, civilización. claro. Entonces mi respuesta era contra sus 30 siglos, aquí están mis 34 años. Y así se lo regalé al director del Metropolitan, ¿no? Ajá. Y el curador de la 20th Century Art Wing, ¿no? Bill Lieberman, el curador del área del siglo XX, Ajá. que le había dedicado una sala en la exposición de 30 siglos a los zapatistas de mi papá, la sala que abría el siglo XX. Es Mira. la sala que abre el siglo XX, los zapatistas. Ajá. Los compañeros de Estados Unidos a veces hacen justicia, ¿no? Mira. Ajá. Entonces él vino a ver mi exposición en el Palacio de Bellas Artes, Ok. Lieberman, retado por ese libro, ¿no? ¿Qué tal? Recogió el reto del libro. Entonces ese libro, al margen de mi obra, ¿no? Es muy importante por los intelectuales que allí participan, que entre ellos no es que fuesen grandes amigos, podían hasta tener divergencias abismales, ¿no? Ajá. Hago un ejemplo. Uno de los autores, Alberto Híjar, ¿no? Miembro del Partido Comunista, ¿no? Radical, prisionero en Lecumberri, ¿no? Ujú. Y Arturo González Cosío, director de la Escuadra de Cuadros del PRI. Entonces, más opuestos no podía podían haber. estar. Ajá. Un humanista como Ernesto de la Peña, ¿no? Que hablaba 23 lenguas y leía 32. Un filósofo como Jorge Juanes, el poeta, porque Arturo aparece ahí en su calidad de poeta, de haikuista. Bretel, que es el hombre del tratado bilateral y el director del Museo de Dallas, ¿no? Y, desde luego, el inalcanzable Juan Hacha, Ah, ¿no? Entonces, Juan Hacha es el más grande teórico de arte que ha habido en América Latina, y él me hizo el honor inmenso de dedicarme los últimos años de su vida, y soy el artista del que mayor número de páginas en su completa obra crítica y teórica, sobre el que mayor número de páginas escribió, sí, ¿no? sí. Y es el texto quizás más importante, este y el de la Peña, no hagamos comparaciones, no Ok. hagamos, de este libro, que Ajá. es un encuentro, ¿no? de grandes intelectuales que en sus divergencias los reúne el interés por el artista. Una pregunta que te quería hacer es, hablando de tus influencias como artista, ¿cuáles son tus artistas, si es que tienes muchos o si tienes algún predilecto en la parte europea? Bueno, en realidad la pregunta es muy vasta, ¿no? Sí. Nada más terminando sobre este libro, cuando se presentó en Bellas Artes, Ujú. lo presentaron también en su primer único viaje a México, Pierre Estany, Giuliano Serafini, Ajá. Álvaro Medina, curador colombiano del Pompidou, etcétera, ¿no? Además de los autores. La pintura es un arte fundamentalmente occidental y fundamentalmente europeo, ¿no? Ujú. Así como el dibujo es un arte fundamentalmente oriental Ok. y fundamentalmente chino y japonés, ¿no? Ujú. Mi preocupación ha sido, justamente como ciudadano de este otro lado del mundo, ¿no? Ajá. Hacer una especie de antropología inversa, ¿no? Si yo voy a Londres, hay un museo dedicado a todo lo que no es europeo, que se llama el Museo del Hombre, ¿no? Mm. En París es lo mismo, el Museo del Hombre, el museo, etcétera, ¿no? Los museos de lo exótico. Yo, ciudadano de un país, entre comillas, Ajá. exótico, veo a los otros, ¿no? Como algo mío, ¿no? Es decir, los europeos tienen que viajar como Gauguin a Tahití, o como Picasso tienen que visitar el Museo del Hombre para ver las máscaras africanas. Aquí nada más basta abrir los ojos y ver el entorno. Ujú. Y yo veo a Europa de esa misma manera, Igual. como un explorador que se ha integrado a la cultura europea. Pero la pintura ha sido fundamentalmente europea, ¿no? Desde hace milenios. Entonces, así como el dibujo ya había alcanzado esa síntesis y esa autonomía que no adquirirá en Europa sino hasta el siglo XX, Ujú. ¿no? Pero ya en el siglo XVI o en el siglo XV, en Japón ya había alcanzado los máximos Sí, niveles sí. de síntesis. De tal suerte que sobre estos dos rieles que no se unen más que en el infinito, Ujú. ¿no?
que ese es un principio básico matemático de la perspectiva, 2 rieles que no se unen sino en el infinito. El riel de la pintura y el dibujo, Oriente y Occidente, esos son los rieles por los que ha transitado o ha querido transitar mi obra. Ok. Yo te quisiera preguntar, porque para nuestro pueblo, para nuestro país, la presencia del Papa Juan Pablo II es determinante con Sí. tantas visitas que tuvo. Ujú. Sí. Y tú tuviste esa gran ocasión, esa gran oportunidad de desarrollar una obra para él. ¿En qué circunstancias se llevó a cabo este proyecto, este magno proyecto, y cómo fue pues que el Papa, o cómo se llevó a cabo el proceso para escogerte? No sé, platícanos cómo nace todo esto y qué objetivos cumplió. Sí. El libro que tienes en la mano Ujú. ya es una especie de, digamos, es un libro profético, porque en la portada tiene a un artista que está pintando el retrato de un papa imaginario, Ajá. ¿no? Ujú. Ese cuadro se llama La Restauración. Puede ser la restauración del fresco o la restauración del poder de la iglesia, que es lo que logró Juan Pablo Juan Pablo II. II. Yo me definiría agnóstico, yo no soy propagandista religioso ni Ujú. político, ¿no? Ni mexicanista ni europeísta, ¿no? En ese Ujú. sentido, me interesa todo, ¿no? Es decir, me interesa, de hecho, la pintura mexicana, como hemos visto, moderna, pues parte de elementos prehispánicos y de elementos, obviamente, que hereda de la pintura europea, sino Ujú. de dónde íbamos a aprender los ciudadanos de América, ¿no? Ujú. Bueno, resulta que estaba yo un día en mi estudio en Milán cuando recibí una misteriosa llamada telefónica, ¿no? De una galería en Roma que me invitaba Ujú. a presentar mis catálogos, sobre todo de obra figurativa, porque yo trabajo en muchos estilos y formas expresivas y técnicas muy variadas al mismo tiempo, de tal suerte que podrían ser varios pintores en un único pintor. Esto es una visión esférica de la cultura, ¿no? No hay una evolución, sino todo está interconectado, ¿no? Entonces la premonición de esta portada hace que no sea casual que finalmente ese proyecto ilusorio llegara a concretarse. Se me invita pues a presentar mis catálogos para participar como ilustrador de un importante proyecto. No me dicen de qué se ¿De qué? trata ni Claro. nada. Ajá. Entonces yo envío mis catálogos, entre ellos este, Ujú, y unas claro. semanas después recibo otra misteriosísima llamada, ¿no? Y es nada menos y nada más que la casa editorial del Vaticano, ¿no? Ups, Y dicen, Wow. ha sido usted elegido fíjate. para ilustrar un libro del Papa sobre el Rosario, que se divide en 5 cantos, los 5 Los 5 misterios. cada uno de los cuales tiene a su vez 4 subdivisiones, ¿no? Ujú. En total son 20, 5 por 4, 20, entonces van a ser 20 cardenales que van a comentar el texto de su santidad sobre el Rosario. Y va a haber 5 artistas, cada uno representante de cada uno de los 5 continentes. Usted es el representante del continente americano, desde Alaska hasta Punta de Fuego. Usted es el elegido para representar al continente americano y los primeros cantos del libro, los Mysteri Gaudiosi, ¿no? Entonces, pues preséntese mañana aquí en Roma, ¿verdad? Para que le expliquemos, ¿no? Entonces ya me presenté, Claro. me dicen cualquier duda que tenga usted, vamos a hacer una edición masiva y una edición pública, de lujo, etcétera, ¿no? No dude en llamarnos si tiene alguna duda. ¿Y cuánto tiempo tiene usted? Ay, todo el tiempo que usted quiera. De aquí a 28 días, lo que usted quiera. ¿No? 28 días. Entonces, antes de los 28 días llegué yo con mi cartapacio, ¿no? Con mis dibujos. Y entonces estos señores muy misteriosos dicen, bueno, están muy bien, vamos a ver qué opina el comisario para la fe. Estos Ok. títulos, ¿no? Sí, Entonces sí, el comisario claro. para la fe era el cardenal Ratzinger, Uy. ¿no? Mira. No, pues el cardenal Ratzinger y el secretario del Papa, Monseñor Civich, y el Camerlengo y no sé cuántos más, han dicho que son magníficos, ¿no? Así que está usted invitado a la presentación del libro, el aula Pablo. Vamos a hacer unas serigrafías que quedaron muy bonitas, por cierto. Ok.
Y entonces me dicen, bueno, estamos muy satisfechos. ¿Y usted qué espera de nosotros? Entonces dije, pues yo quisiera reproducir los 5 minutos, 2 horas o 2 días que tuvo Velázquez frente a Inocencio X, que es el más famoso, el de León X de Rafael y el de Inocencio X de Velázquez. Realmente casi el retrato papal más famoso de la historia es el de Inocencio X, del cual Inocencio X, cuando lo ve, le dice a Velázquez, troppo vero, demasiado cierto, demasiado real, ¿no? Porque se reconoce en toda esa imagen de poder y entre el bien y el mal, ¿no? Como lo pinta Velázquez. Y si yo quiero, eso es lo que yo espero. Reconstruir la retratística papal. Retratar al Papa en vivo, ¿no? Entonces me ven así como diciendo, bueno, la audacia de este señor no tiene límites, ¿no? Muy bien, dice. No es imposible. Ci faremo vivi, o sea, lo llamaremos nosotros, ¿no? Okay. Y así pasan otros 3 meses. Entonces a los 3 meses, una nueva llamada telefónica misteriosa. Y dicen, le pedimos, le solicitamos que dentro de 3 días se presente usted con riguroso traje gris oscuro y corbata negra para que entre usted, va a ser recibido en el portón de bronce, que es la entrada del Vaticano. Okay. Traiga usted todos sus utensilios. Se le va a conceder que retrate usted al Papa en la audiencia pública del miércoles, en la silla y posición que ocupaba la retratista oficial de Paulo VI, que ya murió de 95 años, ¿no? Okay. Y entonces prepárese y venga a nuestras oficinas para que le expliquemos el protocolo, ¿no? Ajá. Entonces ya llegué, ¿verdad? Efectivamente, el traje gris que tuve que inmediatamente comprar y la corbata y todo lo demás, se me explicó el protocolo. Y entonces me dicen, y cuando esté usted ya, de frente al Papa, no pierda usted la oportunidad de hundirse en esa gran masa de carne rosa, en esos 2 zafiros que son la mirada límpida de su santidad, ¿no? Dije, bueno, pues muy bien, vamos a ver, ¿no? Ya me presento y de repente pues estamos en la plaza, porque esto es al aire libre, ¿no? Es en la Plaza San Pedro, ¿no? Está el baldaquino, es decir, el trono que va a utilizar el Papa, y hay 2 filas de sillas, ¿no? Para los participantes en esta audiencia. De este lado, del lado, estando el Papa al centro, a su mano izquierda, están los altos prelados de la iglesia, funcionarios, jefes de Estado y demás, y del otro están menesterosos, enfermos y esos son los 2 brazos. Luego están las vallas y luego en la plaza están los millones de feligreses que están acudiendo a esto, ¿no? Entonces, yo estoy varios metros adelante de la primera fila. Soy el único que está solo en la ¿no? Porque el Papa está rodeado llega en su papamóvil, ¿no? Rodeado por su séquito, ¿no? Cardenales y secretarios y demás, y detrás de mí están los jefes de Estado y altos prelados de la iglesia y demás, y yo estoy completamente o sea, hay un mundo detrás viéndote. Sí, yo estoy sentado solo con mis utensilios, ¿no? En horas, porque dura esto varias horas, que me parecieron interminables, ¿no? Dije, bueno, qué barbaridad, pero ¿a quién se le ocurre haber dicho esta cosa, ¿no? Que ya quería yo comerme mis palabras, ¿no? Entonces, inmediatamente hice todo esto y luego, ya terminada la audiencia, se me acerca el jefe de Estado Mayor del Papa, ¿no? Monseñor no sé cuál, y me dice, su presencia ha sido anunciada, ha llegado el momento que salude usted a su santidad. Okay. ¿No? Entonces ya me acerco, no sé qué le dije, ¿verdad? Pero, digo, yo tengo que hacer mi trabajo, ¿no? Clavo los ojos en su mirada. Okay. Y yo no vi esos 12 zafiros de inmensa bondad. Lo que vi fue la mirada extremadamente penetrante, ¿no? De un hombre que te atravesaba. No te veía a ti, estaba viendo en algún punto a través de ti, ¿no? Okay. Una mirada de una penetrante, como solo he conocido otra mirada antes de esa, que es la mirada de mi madre, que tenía los ojos muy azules y muy penetrante, te fijaba, y una mirada muy penetrante, ¿no?
las manos, el labio que pendía, era un hombre de labios delgados, pero ya por la enfermedad le caía el labio, ¿no? Y ahí es donde hago yo el apunte de este personaje, de esta institución, que yo no lo vi exactamente, lo vi entre el bien y el mal, ¿me entiendes? Entre el poder y la santidad, ¿no? En toda la ambigüedad que esto implica, ¿no? Desde luego me impresionó profundamente la personalidad, ¿no? La fuerza tan tremenda, ¿no? Sí. Entonces, saliendo de ahí, ya me habían amonestado mis nuevos amigos vaticanistas, Ok. ¿verdad? Dicen, no se olvide de pasar por nuestras oficinas para que nos muestre usted sus dibujos, ¿no? Sí. Entonces ya pasé, dicen, maravilloso, lo pintó usted, es atemporal, joven y viejo, ¿no? Qué bien, qué bien. Vaya usted dedicando estos dibujos a Monseñor tal, ahorita le hacemos unas fotocopias, ¿no? Entonces me dejaron pocos originales y tuve que dedicar todos los dibujos a los altos prelados, ¿no? Que dicen, bueno, muy bien, ¿y qué piensa usted hacer con estos dibujos? Entonces ahí viene otra audacia sin límites, parte mía, ¿no? Digo, pues reconstruir la técnica de la ciudad leonina. Ciudad leonina es como se le dice al Vaticano, ¿no? Y la técnica pictórica de la ciudad leonina, pues es el fresco. ¿Por qué? Pues porque ahí está Rafael, Frangélico y naturalmente Miguel Ángel, la Capilla Sixtina. Dice, muy bien. Digo, lo voy a hacer al fresco en un fresco transportable. Entonces salgo de ahí diciendo, pero tierra, trágame, ¿por qué ando haciendo todas estas? Entonces ya de ahí me fui a Egipto y en el Valle de las Reinas, el templo de la reina Hatshepsut, su horizontalidad a la distancia, etcétera, de ahí me vino la inspiración de la horizontalidad de mi fresco transportable, ¿no? Después, claro, el gran mural de el fresco de Simone Martini, que es uno de los primeros paisajes de la pintura. De esto, por cierto, hay en YouTube un vídeo sobre donde yo describo todo esto en italiano, de la ejecución del fresco y demás, ¿no? Y están las fotos donde estoy con el Papa y todo esto. Entonces, este mural de Simone Martini me inspira también para que las manos del Papa, que son pintadas en un estilo no realista, son como la mano de la Madonna y la mano de Dios, ¿no? Son el deambular del Papa entre estas dos entidades, ¿no? La Madonna, la Virgen, y ¿no? Las manos representan esto. Y en el fondo hay una pequeña lámpara que sería lo divino, ¿no? Porque la masa completa, la masividad del cuerpo, que es monumental, es un poco el gran poder de la Iglesia. En ese sentido, este fresco transportable se puede ver unido o separado en 4 fragmentos, lo que también indicaría el posible resquebrajamiento de este poder milenario, ¿no? Entonces, la destinación de este fresco iba a ser, el Corriere della Sera dedicó 8 columnas, ¿no? Doble página, iba a presentarse en el Palacio de la Cancillería y lo iba a inaugurar el presidente de la República Italiana, en ese momento Carlo Azeglio Ciampi, ¿no? Como un homenaje en el cumpleaños del Papa, ¿no? Y después su ubicación final, según se había planeado, era flotando en el ingreso de los museos vaticanos, en la escalera helicoidal siguiendo la traza de la de Alberti, pero la nueva, ¿no? Ibas a estar en el ingreso. Entonces, antes de entrar a los museos vaticanos, íbamos a ver flotando como un pantocrátor la imagen de Juan Pablo II. Mira, qué interesante. Y como era transportable, iba a tener un itinerario por todos los países en donde el Papa había estado. Iba a venir a México, a Israel, etcétera, en todos los que había estado. En esa se muere el Papa. Y ahí se desencadena esta gran novela, ¿no? De la sucesión papal. Y naturalmente mi fresco se vuelve una especie de pequeña pieza de ajedrez entre los grandes poderes a los niveles más altos en el Vaticano, ¿no? Y hasta la fecha todavía no se ha decidido cuál va a ser su ubicación. ¿Está guardado en el Vaticano? No, lo tengo yo en mi poder. Yo lo tengo en mi poder, porque no he querido concederlo de manera incondicional, sino quiero saber cuál va a ser su ubicación, ¿no? Y es un fresco que ha merecido también el elogio de personas que no pertenecen a la fe católica, ¿no?
la comunidad judía de Berlín, ¿no? Ah, mira. Y me llamó, por ejemplo, también su biógrafo, Monseñor Griegel, dijo, he reconocido en la mirada de su fresco a la mirada del amigo con el que compartí 30 años. Y un detalle último que les voy a narrar es que, como ustedes saben, para hacer frescos se necesitan ayudantes que muelan los colores y es una cosa complicadísima, ¿no? Los mejores ayudantes y los mejores técnicos de pintura al fresco en el mundo son los rumanos, porque ahí la tradición de la pintura bizantina no ha decaído. Se siguen pintando al fresco iglesias como en tiempos de Giotto, ¿no? Entonces mi ayudante, perteneciente a la iglesia ortodoxa rumana, o sea, no católico, cuando llegamos al rostro del Papa, dijo, maestro, estos colores los vamos a moler en agua bendita de la iglesia ortodoxa. Entonces, porque son un homenaje al hombre, en este muro transportable, porque es un muro, al hombre que abatió los muros que nos dan y que en ese sentido nos dio la libertad. Wow. Qué historia nos acabas de contar, mi estimado Fernando. Y bueno, pues yo creo que este es el mejor colofón para terminar este programa que hemos dedicado al muralismo, a tu padre y a ti como artistas, como mexicanos que han dado la cara, el esfuerzo y el trabajo por nuestro México. ¿Qué opinas, Ángel? Que quedan muchas cosas en el tintero, ¿no? Tantas preguntas por hacer, pero que es un gran narrador, ¿no? Así es. Una persona con la que se podría estar platicando por mucho tiempo. Ojalá tengamos oportunidad de retomarlo en el futuro. ¿Nos das tus redes sociales, algún Facebook, alguna página para que las personas te sigan y te busquen principalmente? No, encantado, y desde luego para mí estar charlando con ustedes ha sido delicioso y muy conmovedor ver, Ángel, que tú tenías ese libro que es ya muy raro. Te dijimos que era una sorpresa y ahí estuvo la sorpresa. Muy conmovedor y tendré que obsequiarles otras publicaciones más recientes. Pero bueno, las redes sociales, naturalmente, pues estoy en Facebook, ya sea como individuo, que como tengo también mi página Facebook como artista, buscando con mi nombre, pues aparece como artista. También en Instagram con Leal Audi, ¿no? Leal Audi, que son la fusión de Leal y Audirac, o Leal y Audirac. Y también existe una página web que sería www.leal-normal-audirac.com, en donde existen muchas de mis obras más recientes. Excelente. Y también se puede consultar la página de la galería que me representa en Suiza, que se llama Arte 1A, ¿no? Art 1A. Arte 1A. Y ahí están videos de conferencias y demás cosas que hemos dado. Y en YouTube se encuentran también las conferencias sobre los murales bolivarianos y los danzantes de Chalma que hemos dado. Y también un video o varios videos sobre el fresco del Papa, sobre un cuadro que hice, un proyecto con el Museo del Prado que estaba cocinándose, sobre un gato inspirado justamente en Goya, el gato invisible. El gato invisible, sí. Y otros videos más. Excelente. Nada más basta buscando en YouTube, poniendo Leal Audirac, y aparecen muchos videos que se han hecho pues sobre mi obra, ¿no? Y así los libros pues son hay otros más. Hay uno publicado por Silvana Editoriale, que es un libro más voluminoso que que se puede conseguir todavía en eBay o Amazon o lo que sea. Este libro es muy raro. Y recientemente se acaba de publicar uno cuyos textos son por el gran director de cine norteamericano Elías Merige, y el bibliotecario en jefe de Oxford, ¿no? Que es un libro, ese es un libro de artista muy especial, que se puede obtener solo solicitándomelo directamente, ¿no? Pues encantados de tu visita aquí a La Chimenea, no, hombre, un que esperemos privilegio. te haya acogido con este calor cultural. Tú despides el programa hacia nuestros amigos.
Pues una cosa que no se nos debe olvidar Sí, es claro. que visiten también nuestras redes sociales, Claro, a La claro. Chimenea, tanto en YouTube como Spotify y Facebook, Instagram ahora también. Ujú. Saludos como siempre a nuestros amigos en Canaco, a nuestro presidente José de Jesús. Esparza. No, José de Jesús Rodríguez. José de Jesús Rodríguez Esparza, ¿cierto? Ajá, sí, señor. Ok. Y bueno, a todo el equipo de Excelente. Canaco que siempre nos apoya, Pues ¿no? nos estamos viendo, amigos de La Chimenea. Síganos, denle like y compartan este video. Muchas gracias. Hasta la próxima.